al Congreso de la República es la muerte de la MAXI. Que no puede llevar ningún tipo de modificación, mucho menos lo que se especula de que se está negociando por votos en la OEA. Yo creo que eso no debería darse, espero que no se dé, que sean simples conjeturas, pero recuerden que si se modifica el convenio de la MAXI, regresa al Congreso Nacional. Quizás eso es lo que pretende. Y si regresa al Congreso Nacional, pues ya sabemos que Mauricio Oliva y los más de 70 diputados que están bajo investigación están en contra de la MAXI, y ellos ya lo expresaron. Ahora, pero si hay modificación sería como quitarle, por ejemplo, las herramientas o los dientes, como le llaman otros sectores, a las investigaciones, y eso dejaría cualquier modificación, sea esta de forma o de fondo, va a regresar al Congreso. A lo mejor es lo que quieren. Recuerden que el Congreso ya emitió un disque criterio y una votación donde lamentablemente hasta diputados de nuestro partido se prestan a esa barrabasada, una canallada en contra de la lucha por adecentar nuestro país. En la visita que ustedes hicieron a Washington, ¿qué compromisos obtuvieron la gente de Washington? Bueno, o sea, nuestra posición es la misma. O sea, Washington podrá tener su opinión, pero la nuestra es que debe continuar la MAXI sin ninguna modificación al convenio, sin ninguna comisión de evaluación ni junta de evaluadora, de ninguna manera. Reitero, si la intención es modificar para que regrese al Congreso y el Congreso no apruebe la MAXI y sea la muerte de la MAXI para que la OEA se lave las manos, y que si eso es producto de una negociación para el voto de Honduras, creo que, las redes de corrupción en nuestro país van ganando la batalla. Es decir, lo que sí se evidencia, ingeniero, es que el actual gobierno no está comprometido con el combate a la corrupción. Nunca lo ha estado. Llevamos, recuerda, más de 10 años sin la cuenta del milenio, donde se pierden fondos concesionales regalados por cerca de $200 millones al año. Es decir, en 10 años son 2.000 millones de dólares que el país ha perdido. Y véase que Juan Hernández anda buscando que le condonen 1.000 millones, ¿no? Con el hecho de que hubiesen sido transparentes, con el hecho de que se hubiesen combatido realmente la corrupción y la impunidad en nuestro país, pues hubiésemos tenido 2.000 millones de dólares de recursos concesionales. Esta es la pauta necesaria. Escuchábamos al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Nos acompañan esta tarde don José Rodolfo Zelaya, exdiputado y dirigente del Partido Nacional, y don Racel Antonio Tomé Flores, exdiputado y dirigente del Partido Libertad y Refundación. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación, Carlos Paz. Saludo, Zelaya, y también al auditorio de Cuarto Poder. Don Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Racel, para mí un placer estar aquí contigo. Y bueno, estamos en estos tipos de programas siempre para poder ver qué es lo que la gente piensa, cómo piensa, y que obviamente nos ilustren a nosotros los políticos para poder buscar las avenidas necesarias para poder buscar las soluciones que este país necesita. Ciudadanos, ustedes son jóvenes políticos. Honduras retornó a los procesos electorales y arrastró los males de las dictaduras militares. La corrupción, la impunidad. No ha existido gobierno alguno después del retorno a la democracia que no se haya visto involucrado en algún escándalo de corrupción. ¿Qué ha pasado, dijo, con los valores de los mártires, de los próceres en la política, en los que han tenido la oportunidad de dirigir los destinos de este país, don Racel Tomé? Bueno, la verdad es que Honduras va dando tumbos. Digamos que del 82 hacia acá, que después de las dictaduras militares, con la Constitución del 82 se plantea con una realidad del bipartidismo, y en junio del 2009 otro golpe de Estado militar, una ruptura del orden constitucional, y de ahí la dictadura que ha impuesto Juan Hernández con una reelección ilegal violando la Constitución.
Y cuando concentra el poder y cuando no hay controles, cuando no hay transparencia, cuando no hay rendición de cuentas, eso lleva dos componentes. El primero es corrupción, porque hay una regla muy básica de la administración. Concentración de poder, pocos controles igual a corrupción. Y el segundo componente es el control de todo el aparato de justicia. Hablamos del sistema de justicia, hablamos de fiscalía y poder judicial, y eso le lleva entonces a la impunidad. Cuando existía, digamos, los procesos de balance, usted lo está observando ahorita, el que me está viendo, Carlos Paz y compañeros, que estamos un día antes de que finalice el 2019, usted lo está viendo ahorita en Estados Unidos, porque a la gente le gusta compararse mucho con Estados Unidos. El presidente norteamericano, como está sometido a los balances del poder, lo está llevando el Senado a un juicio porque ha cometido actos que para ellos son constitutivos de hechos criminales. Entonces ahí está el balance de poder. Entonces el Poder Judicial está en otra posición y todo eso le permite que no haya impunidad. La impunidad se logra cuando usted tiene todo el aparato bajo su control y usted con una llamada o con una instrucción o con una orden hace que ese aparato saque X o Y resolución. Entonces ahí tenemos una de las consecuencias. La otra, la sociedad civil en Honduras, Carlos Paz y Rodolfo pues va a dar su opinión, pero yo le puedo decir a los que están aquí en el panel y a usted que está escuchándome, tenemos un problema con nuestra sociedad civil y nuestros sectores de las organizaciones que están muy cooptados por el gobierno. Entonces siempre, muy rápidamente caen en la agenda del gobierno. No hay una sociedad civil defendiendo los derechos fundamentales y exigiendo rendición de cuentas o transparencia. Si usted está en una organización donde es asesor o donde anda en comisiones, después cómo va a estar hablando, pidiendo justicia o pidiendo transparencia. Si usted está en la agenda del gobierno, ese es otro problema que tenemos. Y el otro gran problema es un tema grande, porque es un tema mundial, el tema de la geopolítica mundial, que es que el modelo que ha tenido la influencia fuerte en América está en crisis, que es el modelo capitalista. Y al estar en crisis, el capitalismo se nutre de la corrupción, se nutre del narcotráfico a través del modelo neoliberal. Y todo eso le inyecta entonces todas estas distorsiones. Y en lugar de tener un sistema democrático, con reglas transparentes, con procesos de justicia, con procesos de equidad y con procesos de rendición de cuentas, usted tiene ahora una estructura absoluta, con controles férreos, con opacidad y además con nexos con el narcotráfico, como lo ha dicho la justicia de Nueva York. Eso es lo que actualmente representa la dictadura que tiene y ostenta el control del gobierno en el país. Don Rodolfo Zelaya. Bueno, creo que en toda democracia no hay perfección. Dígame un país en el mundo que en estos momentos todos sus ciudadanos estén conformes. No existe, ¿verdad? Tal vez algunos países desarrollados allá de Europa, algunos cuantos podría decir de que existe una democracia plena y participativa y una oposición sensata también, porque hay que decirlo como es, pues. Creo que la oposición no ha hecho su trabajo. Creo que la oposición se dedicó a desinformar. Creo que la oposición no se dedicó a construir, porque también la oposición construye. Mirando el juicio de Donald Trump, sabemos muy bien de que el tema de la política internacional se está volviendo muy polarizada y que prácticamente los que pierden no aceptan que pierden un proceso electoral. Entonces, ¿para qué participar o para qué hacer procesos electorales? ¿Verdad? El que participa, la gente dice que con Orlando es ilegal. Óigame, sí lo avalaron todos los que participaron en el proceso electoral. O sea, lo avalaron todos los que pagan los impuestos. Lo avalaron todas las personas que vienen y lo critican por las acciones que toman. Lo avalan también el 1.400.000 votos que sacó en el proceso electoral. Lo avalan N cantidad de acciones, países internacionales, reuniones que se han hecho con el presidente de la República.
Por lo tanto, creo que cuando hablemos de oposición, tenemos que preocuparnos más bien porque la oposición haga su trabajo, ¿verdad? Que haga un buen trabajo de oposición. No estar publicando Twitter cada 5 minutos. Sí es cierto, le funciona a Bukele, le funciona a Donald Trump, pero ninguno de los de que está aquí es Bukele o Donald Trump. Ninguno. ¿Verdad? Porque yo he visto que se dedican, hay diputados que dedican solo a tuitear y que no dan ninguna propuesta en el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo vamos a construir un país si la oposición, su mente, su alma, sus herramientas, su dedicación, su estructuración de un proceso electoral que se avecina ya, no le hacen caso, sino que sencillamente seguir con un discurso de división, un discurso absolutista, en el cual venga a poner en evidencia, claro, algunos errores que el gobierno ha cometido, sería mentiroso decirlo, ¿verdad? Pero también creo que ese es uno de los problemas que Honduras tiene. También las decisiones que el gobierno ha tomado de alguna u otra forma han golpeado, ¿verdad?, en algunos momentos a la clase de nuestro país, a la clase social. Ya me recuerdo recientemente el decreto de magisterio y de los médicos, que causó una convulsión fuerte en nuestro país, ¿verdad?, sumado a otros temas. ¿Verdad? Sí han habido equivocaciones. ¿Verdad? También creo de que todos los partidos se han equivocado en rendirle culto a la personalidad a sus candidatos. A ver, ningún candidato es más que uno. Punto. Ningún candidato es más que usted. Ninguno. Ningún presidente es más que usted. Todos somos ciudadanos y tenemos nuestros mismos derechos. Lo que se está haciendo es luchar para salir y que esos derechos se vuelvan en oportunidades verdaderas y reales para nuestro país, para la gente que necesita una oportunidad. Creo que nosotros tenemos que construir un país con cosas verdaderas. Mire, este micrófono, ¿cuánta energía eléctrica cree que puede gastar? Ese aire acondicionado casi 24 horas prendido, las luces del set, los televisores, todo el equipo que tienen acá. Una inversión grande, pero consumen energía eléctrica. Y eso le sube los costos operativos a esta empresa. Pero yo no he escuchado a ninguno, pero que a ningún precandidato, candidato, oposición, de gobierno, alguien que les haga alto el recibo de la luz, pronunciarse en contra de la EH, por ejemplo. Mucha gente lo ha hecho, pero no han dado una posición. ¿Qué vamos a hacer con la EH? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica se convirtió en revendedora de energía. Es como el que vende cohetes. Los trae de afuera y se los revende a un montón de gente. ¿Verdad? Los que revenden ganan. Lo mismo, pero el ENE no, porque vende más barato de lo que compra. Entonces, ¿qué hacer con el ENE? Revisar los contratos. No de revisar ni siquiera los contratos. Sí, está bien, revisemos los contratos. Pero para mí una propuesta que tiene que haber para todos los hondureños, que va a beneficiarse el gobierno, va a beneficiarse la empresa privada, va a beneficiarse el consumidor, los turistas, los que tengan veterinarias, los que tengan negocios, etcétera, etcétera, porque la energía eléctrica sube los costos de operación. ¿Por qué no razón no le ponemos en primera cláusula de los contratos? Todo proyecto de energía al término de su vigencia pasarán a manos del Estado. Es una concesión que el Estado da a los hondureños o a los extranjeros para que exploten nuestros recursos. Y si nosotros como hondureños, ¿verdad?, peleamos de que el ENE se convierta en generadora de energía. Es que era generadora. Era, con el cajón. 3 centavos costaba el precio de la energía eléctrica. Cuesta ahorita 3 o 4 centavos, versus contratos de 12 hasta de 32 centavos. Y que todos los gobiernos, todos lo han hecho. El problema radica no en EH, sino en quién otorga el concesionamiento, quién trajo a EH, quién llevó a la quiebra a la ENE. Pero el elemento estadio, cómo se otorgan esas concesiones. Usted fue diputado. Carlos, me parece muy Estamos importante un poco, pero lo vamos a retomar porque es el panorama del 2020. En esta valoración, hacer algunas acotaciones. Primero,
es evidente que quien desmanteló totalmente el ENE en los últimos años el gobierno del Partido Nacional. Trajeron a la EH, fue planteado incluso por Libre, y lo planteamos en el Congreso, que se diera un proceso de reacompañamiento al ENE y volverla a fortalecer. Bueno, incluso cuando Mel estuvo en la presidencia, logró elevar y mejorar las condiciones del ENE, cuya gerente era Rixi. Esos fueron uno de los planteamientos. Después viene el golpe de Estado, se roban un montón de millones de lempiras, que ha quedado en impunidad estos crímenes cometidos, y después viene el Partido Nacional, y en este caso directamente Juan Hernández planteó que al traer a estos inversionistas colombianos iba a mejorarse el país. Ya me alegro mucho de escuchar a Rodolfo, porque eso me indica que él es oposición dentro del Partido Nacional. Ahora, ¿a dónde lo llevo a usted que me está escuchando aquí en este programa Cuarto Poder? Hay algunas cosas que deben de aclararse. Primero, en los procesos políticos, cuando Libre participa y da la batalla, en el 2013 nace como partido y llevamos de candidata a Xiomara. El primer fraude en el 2013. Y empiezan a utilizar el temor, porque aquí se han perpetuado en el poder con todos esos mitos montados por la ultraderecha de que Libre va a comer los niños, que los chicharrones, un montón de locuras que andan diciendo. Y ese temor lo explota un venezolano, asesor de Juan Hernández, JJ Rendón, y diseña una matriz de venir a decir mentiras. Y en el 2017, cuando gana la alianza con Salvador Narrala, tiene que participar, porque si no participa, de acuerdo a la ley electoral, eliminan o le quitan la personalidad jurídica al Partido Libre. Por eso Libre va a ese proceso electoral. Tenemos que dejar las cosas claras en eso. Segundo aspecto, Almagro, que es el secretario de la OEA, acepta el informe de la misión que estaba aquí en Honduras del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, que dice que hay irregularidades y que tienen que anularse las elecciones y hacer unas nuevas elecciones. Y dice que él está de acuerdo con eso. ¿Y qué pasa? Siempre bajo el mismo criterio de meter miedo, con los aliados que tiene la dictadura, los padrinos, digámoslo, no aliados, son los que lo mandan allá en Washington, vienen e imponen a Juan Hernández. Hoy nuevamente esos mismos le doblan el brazo a Almagro, después de haber dicho que estaban todas las condiciones y que el convenio de la MASI debería ser ratificado. Ahora están dando un discurso de que van a cambiar la matriz de la MASI. Eso, como lo hemos dicho nosotros, es ponerle las cruces. ¿Por qué? Porque ya 71 diputados en el Congreso Nacional dijeron que están en contra de la MASI. O sea, y para ratificar un convenio se ocupa el Congreso. Nosotros lo aprobamos en el Congreso. Ahí la bancada Libre respaldó todo este convenio de la MASI. ¿Y qué ha pasado? Que con sus actuaciones de estos casos del Pandora, que caso de la dama, que el hermano y todas estas cosas, le metieron miedo a las redes de corrupción. Y estas redes de corrupción, con sus tentáculos, han bloqueado, torpedeado y hoy quieren enterrar la MASI. ¿Qué camino viene ahí también? Un aspecto que debe ser analizado, que es que por medio del dinero del narcotráfico y otros dineros sucios se ha metido en la política. Incluso han dicho los propios narcotraficantes como los cachiros que han financiado a Lobo Sosa y a Juan Hernández. Es decir, entonces, que todos estos componentes conllevan a poderle manifestar a ustedes en el Cuarto Poder que estos tentáculos hoy quieren cerrar a esta MASI, que es la que podría abrir las investigaciones en estos casos, tanto de corrupción como de narcotráfico. Estamos hablando de efectos, pero hablaba de la democracia y preguntamos, ¿la democracia de quién y para quién? Decía don Rodolfo, la división. Eso estamos claros, que siempre existe el que no duerme para que no se lo coman y el que no duerme porque no ha comido. Eso son causas.
que tiene que ver con la administración que se debe hacer del Estado, responsable de establecer la equidad para que haya esa armonía del país. Correcto, mire, ¿y por qué hablaba yo del culto a la personalidad? Porque del culto a la personalidad se deriva un montón de situaciones que realmente da mucha vergüenza. Cuando alguien admira demasiado a otra persona y la persona le da una orden, aunque sea ilegal, la va a hacer, ¿verdad? Porque primero antepone ese culto a la personalidad antes que sus principios y que las leyes del país. Por lo tanto, creo que es imperativo de que esos cultos de la personalidad vayan pasando de moda. Mire, ¿quién es un presidente? El administrador del pueblo. Es lo que tiene que hacer un administrador del pueblo, responsable número uno. Ese es todo lo que tiene que hacer un presidente. El cargo de presidente está bien, pues, pero el pueblo hondureño, al tener un administrador en vez de un presidente, va a sentir la responsabilidad, ese administrador. Incluso, yo lo podría proponer hacer un cambio constitucional, de que ya no se llame presidente, que se llame administrador encargado del dinero del pueblo número uno, porque es responsable número uno. El presidente de la Corte, responsable número uno de la justicia. El presidente del Congreso, responsable número uno de la administración pública, del legislativo. Y ir quitándose culto a la personalidad que los hondureños creo que hemos cometido un error. ¿Cuántas familias se han dividido porque yo soy con Meli y vos estás con Juan Orlando? O que vos estás con Juan Orlando y yo estoy con Ricardo Álvarez, o con Mauricio Oliva, o Meli y Carlos Eduardo Reina, o Carlos Eduardo Reina con Recali. O sea, nos estamos peleando por estupideces, me van a disculpar. Pero al fin y al cabo, nosotros como hondureños tenemos que estar claro algo. Este año está terminando. Fue un año duro para todos los hondureños. Yo quisiera decirles que el otro año reflexionemos los hondureños y no hagamos culto a la personalidad, sino que hagamos culto a las propuestas, a los hechos, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Mire, yo nunca lo he dicho. Yo estaba estaba intermediario con una empresa internacional, grandísima. Y ellos querían venir a dar 100,000 becas a nuestro país. 100,000. 100,000. Era el aporte que iban a hacer. Y vinieron el día que, un día de una manifestación que tomaron el aeropuerto, venían los ejecutivos de esa empresa a firmar un documento a Honduras para que Honduras tuviera las 100,000 becas. Obviamente no le estoy echando la culpa a los que estaban ahí, pues, porque ellos no sabían. Pero al final, la situación que el país ha llegado, creo de que no puede seguir. Y cuando ese avión iba a aterrizar, y aterrizó, le dijeron la gente de la corporación multinacional que se regresaran, que ya no iban a firmar el convenio con Honduras porque es muy inestable el país. Entonces, ¿eso es beneficio o es un perjuicio? ¿Hay justificación o no hay justificación? O sea, 100,000 becas, ¿verdad?, en carrera en línea, para poder, y carreras actualizadas a la demanda internacional, mundial, actual de estos momentos. Carreras que eran especializadas en eso. Pero al final no se dio. Pero mire, somos hondureños todos. Y aquí, jugó Olimpia Motagua hace un año aproximadamente, un poco más de un año, creo. Y vimos unas imágenes espantosas. ¿Verdad? Y yo creo que nosotros los hondureños no merecemos eso, esas familias que sufren todos los días, que le matan a alguien, que le secuestran. Son cosas que no pueden seguir pasando. Don Russell Tomé, radica en el culto a la personalidad la situación en que nos encontramos, y el otro tema es, ¿son responsables los pobres que se manifiestan porque consideran que les están dañando sus derechos? Mire, el modelo de liderazgo que se ha implementado en Honduras es un modelo ya fracasado. El modelo de los caudillos. De acuerdo. Y ese modelo de los caudillos se ha replicado en los partidos, en los sindicatos, en los gremios, y genera los antivalores, la antidemocracia y lo que viene son las argollas. Usted ve
cada uno de los partidos ha ido generando este modelo de caudillos. ¿Qué debe de construirse? Debe construirse democracia, debe construirse participación, debe construirse proceso de respeto, pero ese respeto a la soberanía. El problema que tenemos es que ¿cómo cree que se siente el ciudadano que respeta la soberanía popular, que respeta los tratados, que respeta la Constitución, y viene hoy y le dice que a él no le importa y se impone en una reelección, soborna magistrados y le dice, bueno, yo aquí lo impongo? Le puso a David Matamoros Baxon a decir barrabasadas ahí de estadísticas y todo, pero está en el mundo, si es que hasta en las universidades dijeron que no era posible todas esas cosas. ¿Cómo cree que se siente? Se siente burlado, se siente indignado, porque dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Quién puede poner control de esto? Entonces ahí vemos que en la institucionalidad que debe estar al servicio del pueblo se coloca al servicio del caudillo, al servicio de la dictadura en este caso, y esta dictadura respaldada por tentáculos desde allá de Washington. Ahora, ¿dónde usted tiene el otro componente? ¿Qué es lo que hace el pueblo? La proceso de manifestación, que es un derecho humano fundamental, la movilización. Y ahí estaban, digamos, movilizaciones en las calles, movilizaciones en los aeropuertos, reclamos, y empieza en Honduras un sistema de inestabilidad propio de la multicrisis instalada. Ve usted que aquí ponían de ejemplo y aquí se lo repetían por todos los canales y decían, miren, como Chile queremos ser nosotros. Dicen, bueno, ahí tienen las movilizaciones en Chile, va. Tienen meses ahorita de estar en un... Bueno, al final, fíjese que lo que es la burguesía, la estructura económica de Chile, gente con mucha mejor nivel académico que en Honduras, esos ya aceptaron que vayan a una constituyente. Dígale eso aquí, esta estructura económica del país. Uy, ¿esto creen todavía que eso es? A ver, ¿qué? Bueno, en Chile, para estos que andan repitiendo como pericos, en Chile ya acaba de firmar ayer o antier Piñera que van a convocar para que el pueblo chileno haga un nuevo pacto, una nueva constitución. Aquí cuando planteó eso Mel, de que hacer una consulta, ¡brum!, apareció en Costa Rica, ya con un golpe de Estado. Y cuando se ha planteado que se discuta y se ha llegado a propuestas de una consulta de poder popular, se asustan. Entonces, ¿hacia dónde lo llevo yo en esta reflexión, Carlos Paz? Primero, que debe de entender, y me parece a mí que esta es una buena oportunidad con esto que está pasando ahorita en esto que está planteando la OEA y el gobierno, que quieren hacerle una maniobra al pueblo. Una buena oportunidad para que la oposición, y ahí hago el llamado a sectores del Partido Liberal de Luis Zelaya, a Aristide Mejía, que parece que anda por ahí, Martel, en Libre, mis compañeros, Mel, anda trabajando también Xiomara, Juan Barahona, Carlos Eduardo, que ya lo he mencionado, y Cálix, todos ellos, con todos estos compañeros que vayan entendiendo que es en unidad. Y del otro lado, también Salvador Narrala con sus dirigentes como Tony García y todos ellos, que entendamos que debe ser un bloque de unidad de la oposición. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional, aquí está Rodolfo, no quiere entregar el poder porque estando en el poder es mejor. Pues pregúntele cómo le ha ido estos 10 años, ellos están contentos. Entonces, para poder establecer condiciones de que nuevamente en Honduras se den reglas democráticas, se ocupa unidad de la oposición y de esta forma reconstruir la nación, recuperar la patria y establecer nuevamente un modelo democrático. Hacemos una brevísima pausa, estimados oyentes y televidentes. Retornamos en un instante. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Solo termina el programa de la Globo a las 5, ya llegó.
La situación en el país, hemos visto el 2019 cómo ha sido el panorama. En los últimos 10 años, las manifestaciones se han presentado cada año en demandas de necesidades insatisfechas, pero también demandas de carácter político, de profundizar en el sistema democrático del país. ¿Cuál es el panorama para el 2020? Partiendo de cómo se ha comportado el 2019 y se enfrenta ese caso de la MASI, que si retorna o no retorna, con qué facultades retornará, pero también hay reformas electorales que no se conoce cuáles son, y el próximo año, si se sigue el esquema de la ley anterior, se convocaría a elecciones primarias e internas, una economía decreciente. El Estado dejó de percibir 5.000 millones de lempiras de el recaudo. Don Rodolfo Zelaya, partido que está, digo, en el gobierno. Mire, yo creo que el pueblo hondureño, con el alcance tecnológico ya prácticamente que casi todos los hondureños tienen el alcance de las redes sociales, es muy difícil, ¿verdad?, que un político quiera venir a engañar a la gente. Y creo que y estoy seguro que la gente que nos mira en las redes sociales lo saben, no son tontos. Muchos políticos que son tontos, pero no lo son. Yo he escuchado comentarios, entrevistas de gente de allá dentro del campo que realmente me han dejado asombrado. Mis respetos, ¿verdad?, porque sí se han educado. La gente que tiene su propio criterio, gente que busca el beneficio del pueblo hondureño, independientemente del partido político al cual pertenezca. Lo importante aquí en nuestro país es que tenemos que buscarle sí o sí una salida a la gente. Mire, ese tema de la energía eléctrica, ¿cuántos gobiernos vienen tocando? ¿Y cuántos lo han podido solventar? Ninguno. ¿Por qué razón? La empresa hondureña de energía eléctrica se ha vuelto revendedora de energía. Cuando todos esos contratos, dígame, ¿qué va a hacer COVID, la empresa COVID, cuando se le acabe el contrato de mantenimiento de la carretera? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a llevar la carretera a su país de origen? ¿Qué va a hacer la gente del centro cívico cuando se le venza ya el concesionamiento? ¿Se va a llevar al edificio? Si el gobierno no lo quiere, o sea, son concesiones que el Estado da. Leonidas. Le pertenecen al Estado. Bueno, todos los gobiernos. Aquí no se salva ni uno. Y querer defender es imposible. Yo estoy 100% seguro que la solución del ENE es que se vuelva generadora, no revendedora, como lo es ahorita. Mencionaba el tema del cajón. Tenemos que ser competitivos, hombre. O sea, aquí cualquier persona quiere poner una fábrica. Solo con el precio de la energía eléctrica está fuera de combate. En el tema de competitividad. Cualquier tipo de negocio. Y los contratos de energía lo dan a 20 años, 30 años, y se les renuevan. Cuando estas empresas a los 5 años ya sacaron toda su inversión, por el tipo de contrato que es. 5 o 6 años ya sacaron su inversión. Y de ahí gozan de 14 o 15 años, ¿verdad?, de beneficios, ¿verdad?, mayores a los primeros años. Entonces, está bien, ellos ponen un riesgo, ellos ponen el dinero, ellos ponen la plata, los estudios, ellos ponen todo. Incluso ponen en riesgo hasta capital porque él no tiene capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer artículo de ese contrato es una concesión del Estado. Y esa concesión del Estado, al término de este contrato, debe de pasar a manos del Estado. Y habrá una comisión de transición en los últimos 2-3 años para verificar que todo sea bien. Bueno, pero tiene que pasar para ser competitivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos políticos, como decía nuestro amigo Racel Tomé, está acostumbrado al status quo. ¿Quién va a financiar la campaña? Entonces es ahí que no se atreve nadie. Bueno. Pero mire, nadie. Hasta usted me está cortando ahorita. Sí, porque hay que darle participación a Tomé. Pero nadie
se atreve a tocar el tema de energía eléctrica. Yo sí lo voy a hacer, porque yo no le debo nada a nadie, ¿verdad? Yo sé quién soy, ¿verdad? Y yo no le tengo miedo a nadie. Y yo estoy trabajando aquí por el pueblo hondureño. Y esa es una de las propuestas que yo voy a hacer el próximo año, independientemente si busco una aspiración política o no. Yo le sigo sosteniendo que lo que vemos en la ENE es un efecto y no es, dijo, la causa de los males que aquejan nuestra patria. Don Russell, tome el panorama para el 2020. Bueno, es evidente que... Pero, disculpe, tenía algún agregado. La oposición, en este caso política, ¿cómo allanar a que haya un diálogo con el pueblo participativo? Porque hasta ahorita hay diálogos de cafetín, que eso solo se conoce cuando salen a las conferencias de prensa. Cuando salen los tuyos. Mire, ¿sí? Carlos Paz, es evidente que el modelo que las élites han querido imponer en el país y que han a toda fuerza, a rajatabla, siguen sosteniendo, ha fracasado. Honduras no puede seguir siendo un país de caravanas de migrantes, un país de masacres, un país de asesinatos, un país de jóvenes sin oportunidades, un país que todos los días las muchachas están yendo para España, Estados Unidos, los jóvenes y todos los sectores. Eso no puede ser nuestro mundo. Tenemos condiciones para lograr el desarrollo. Tenemos la potencia para hacerlo. Tenemos lo más grande que es su pueblo, su gente. Es muy, muy talentoso el hondureño. Bueno, cuando esté en otros lugares es de los que sobresale. En universidades, en negocios. Bueno, aquí todos los días destacando, hasta tenemos boxeadores ahora en primeros lugares. Claro, hay una estructura, hay un Estado dándole condiciones. Aquí tenemos una dictadura, una situación que agobia el alma y el espíritu. ¿Cómo vamos a lograr nosotros en el 2020? Yo le digo al pueblo que me está escuchando, a los sectores de oposición, el primer camino, compañeros y compañeras, es la unidad. Y para eso es desde abajo, desde el pueblo, desde el que está sufriendo en carne propia esta situación. Debe de entender que la gente que anda con Salvador no es enemiga de la gente de Libre, que la gente que está en el Partido Liberal no es enemiga de Libre, que los nacionalistas conscientes no son enemigos de la gente de Libre, que todos estos sectores que se puedan incorporar en un planteamiento de unidad de la oposición para incorporar sectores muy decididos que se han puesto enfrente a la dictadura, como la Cámara de Cortés, como la Conferencia Episcopal, como el CNA y todos estos sectores, hay que nuclear. Eso para mí debe ser el camino del 2020. Nuclear en una muy fuerte bloque de oposición y plantear las cosas claras, donde se le diga a Jo, su dictadura va para afuera. Tiene que haber condiciones para un proceso electoral. No podemos seguir yendo a elecciones con una ley hecha para el bipartidismo. Esa ley era solo cuando había dos partidos. La realidad en Honduras es otra, es una realidad multipartidaria. Hay fuerzas políticas, hay sectores independientes, hay muchos que no se ven representados en esa ley que estaba antes del golpe de Estado y que no recoge la realidad actual. Necesitamos una nueva ley electoral, necesitamos el voto electrónico, necesitamos la segunda vuelta. A eso le tiene pavor el Partido Nacional y eso es una situación irreversible. Todos los países de Centroamérica tienen segunda vuelta. Hay que establecerlo y hay que presionar, y solo vamos a poder rescatar la patria recordando que solo el pueblo salva al pueblo. Es el pueblo hondureño unido que puede rescatar esta patria. Don Rodolfo, un nuevo pacto social, dice don Russell Tomé, y hoy se denunció algo grave, que ojalá que solo sea denuncia, que se está ya implementando un fraude electoral desde el proceso de identificación nacional que está por iniciar en el mes de febrero, según ha dicho la comisión. Se nos va acortando el tiempo. Si estamos en la días de fraude electoral del Registro Nacional de Personas, pues creo que el Partido Libre tiene que sacar a sus representantes y poner a alguien capaz, para empezar, porque ya tienen representantes. Sí, hay representantes. Ya lo tienen. Entonces, si están hablando ya de fraude, o que lo denuden o que lo saquen por incapaces. Ese no es problema del Partido Nacional. Mire, el Partido Nacional está haciendo su tarea para ganar las próximas elecciones. Eso se lo digo claramente. Si nosotros vamos a elecciones mañana, ganamos las elecciones.
pues tenemos gente en mesas, tenemos ya todo lo que es el tema de transporte, etcétera, etcétera. Y los otros partidos lo que hacen es atacar la dictadura. Miren, yo he vivido en países con dictadura, en el tiempo de Chile, con Pinochet. Yo me fui en 1986 a estudiar allá y me gradué de colegio en el 86. Me gradué en un colegio público en Santiago, Chile, creo que era B12, si no me equivoco, el nombre del colegio. Porque allá no tienen culto de la personalidad. Los colegios públicos tienen, es por letras y números. Entonces, vienen y ¿saben por qué razón me gradué en el colegio público? Porque en los colegios privados no aceptaban a un hondureño que fuera a sacar, a graduarse allá, porque no teníamos un convenio que se llama Andrés Bello. Y este convenio Andrés Bello era para que los países, alumnos de otros países que llegaran a Chile, pudieran seguir su curso como que se cambiaran de colegio internamente acá en la ciudad. No nos reconocían la calidad de educación. ¿A qué quiere concluir? No, lo que yo le estoy diciendo es lo que Razi mencionaba. Si Chile en aquel tiempo ya nos superaba con creces en el tema de educación, imagínense ahorita, fíjense que en el 86 ellos hablaban de alfabetización digital. Ya no están hablando de alfabetización, de saber leer y escribir. Le reconsulto, ¿cómo denominaría entonces usted al gobierno del Partido Nacional en donde el presidente dirige los tres poderes del Estado a través de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Yo presenté el decreto. Yo lo presenté. Consejo de Defensa y Seguridad. ¿Cómo se le denominaría a ese tipo de gobierno donde están los tres poderes? Yo lo denominaría que fue un proyecto de decreto constitucional, porque todos los presidentes anteriores habían violado la Constitución de la República, porque la Constitución vigente de la República, el abogado, no me va a mentir, habla de que créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, precisamente para evitar los niveles de delincuencia que hemos tenido. Y yo presenté el decreto de reactivación de ese decreto, cuando mi último periodo como diputado. Por lo tanto, la integración es correcta. Y existe. Que el presidente mande los otros no, poderes no del lo Estado. manda, no lo manda. Eso no lo manda. Es un consejo de defensa, Consejo de Defensa y Seguridad, así como el Gabinete Económico. Se reúne para tomar las decisiones económicas del país. El Consejo de Defensa y Seguridad se reúne para tomar el tema de seguridad y defensa de Honduras, ¿verdad? Y eso está en la Constitución de 1982. Y desde 1982 no se había puesto en práctica. Y viendo yo la situación del país, leí la Constitución y dije, ok, aquí hay una salida, porque no buscamos, ¿verdad? Formar el Consejo de Defensa y Seguridad, pues si no nos recordamos, si no lo olvidamos. Hace poco tiempo, ¿cuántas veces escuchábamos que decía la policía cuando perdían un juicio de X o Y delincuente? Es que las pruebas venían contaminadas. Es que la fiscalía no levantó bien la pericia. Es que la policía lo capturó mal. Es que el abogado defensor hizo esto. Es que el juez se vendió. Y se formó ese Consejo de Defensa y Seguridad precisamente para coordinar todas las acciones y que no sea cada ministerio una isla de poder o un gobierno local, ¿verdad? Sino que sea un equipo de trabajo como una cadena, donde un eslabón que se rompe toda la cadena. Entonces, ese decreto fue creado en base a la Constitución de la República. Don Razi Tomé, ¿por qué se caracteriza la dictadura? ¿Y por qué se le echa la culpa o que se dice que la dictadura dejó? Le voy a contestar con las frases coloquiales que yo mismo uso. ¿Qué piensa usted de un presidente del Congreso que dice que es el papá de los pollitos? Ahí viene el papá de los pollitos y le voy a dar la palabra. O sea, eso le indica que está subordinado. ¿Qué puede pensar del presidente de la Corte? Que en este momento, cuando le hablan sobre la situación de la masa, dice, no, hombre, si el Poder Judicial han dado a las mil maravillas. Y quiero decirle, Rolando Argueta, fuimos compañeros en la universidad.
éramos excelencia académica. Ahí están nuestras notas. Pero yo nunca espero de Orlando Argueta que una vez ubicado en un puesto iba a ponerse una bandera sectaria. Pues ahí debe llegar un profesional. Miren lo que la Constitución Él es habla. profesional. No, él se colocó demasiado pegado a los intereses de su partido. Mire, cuando usted tiene un presidente de la Corte que le pone independencia al Poder Judicial, eso le da el equilibrio a los poderes, porque el Poder Judicial debe de mantener ese equilibrio. Fíjense que es para el Estado de Derecho y para la inversión es muy importante un Poder Judicial independiente. Claro. Porque usted viene como inversionista, y estaba hablando de inversionista al inicio, y tiene que tener seguridad que esos jueces van a fallar correctamente. Él se pegó demasiado al tema político, lastimosamente, porque fuimos compañeros. Puedo decirlo que éramos los que volábamos estudiando en notas. Mire, ahora quiero llevarlo a lo que viene en el proceso del 2020. 2020. Mire, Carlos Paz, si el Partido Nacional políticamente no entiende, Ya les digo que le ganaba. Acaba de decir que no entiende de que si no abren las condiciones para un proceso electoral democrático, Honduras puede caer a la situación que usted está viendo de convulsiones como Chile, como Bolivia. Nuevamente, otra vez, un proceso. Y miren lo que le voy a decir, porque hay empresarios que me están escuchando. Sé que Cuarto Poder lo escuchan varios sectores de influencia. Mire, en este momento tenemos ¿qué es lo que tenemos? Una recesión, una desaceleración de la economía. Y si a esta multicrisis se le agrega el afán de perpetuarse en el poder el Partido Nacional sin generar las condiciones de un proceso democrático limpio y con apertura, el país se va a un abismo más profundo. Porque la economía es demasiado sensible como para volverla a someter a procesos de alejamiento de la inversión. Si en este momento, hoy estamos recibiendo informes como de 5.000 millones menos de recaudación, pero además cero inversión extranjera, ¿dónde está viniendo la generación? Y acuérdense que el país no puede desarrollarse solo con la inversión nacional, tiene que traer inversión extranjera. Y si usted no le da a la oposición, estoy hablando porque aquí tenemos que hablar del que está dirigiendo el Estado, si no abren a que se discuta una nueva ley electoral adecuada, si no abren a condiciones de una posibilidad de salir de esta crisis a través de la opción política, ¿qué queda? Queda el encerramiento y quedan las otras alternativas de buscar cómo sacar del poder a la dictadura y a esta estructura que se ha enquistado. Yo le diría a Rodolfo, que es uno de los dirigentes del partido, es legal, que debe de plantear a lo interno el proceso de apertura en una nueva ley electoral. Es legal lo que dice don Rodolfo, que él propuso constitucionalmente el Consejo Nacional de Seguridad, sí, presidido por el presidente. Es que en la Constitución dice que debe haber articulación. Bueno, la Constitución es bien clara. Articulación. Dice la Constitución, el Consejo. Créase. Pero además dice la Constitución, Créase. en los primeros artículos, que es fíjense en lo que dice la Constitución. Además dice las funciones, que son 3 poderes del Estado. Dice independientes y complementarios. Entonces, Esa es la institucionalidad de la República. Eso es la institucionalidad de la República. Se entiende que ahí, en ese momento, es para articular. Mire, si no se dan esas situaciones, se da que no está lo que decía Montesquieu, que es uno de los grandes pensadores del sistema republicano, que es la balanza de los poderes. O sea, estábamos hablando de 3 poderes para que haya balance. Vaya, aquí está el ejemplo. Si no lo entiende, él es un dirigente, podríamos hablar, somos generacionales, que si él no entiende que cada vez más que se destruya su instituto político, es menos opciones de que su partido vuelva otra vez a tener opciones de conducir el Estado. ¿Por qué? Porque todo requiere, al inicio empezó planteando que la oposición debe de realizar un rol, el gobierno debe realizar un rol.
Las estructuras deben de realizar otro rol. Entonces lo mismo los poderes del Estado. Cada uno debe realizar un rol. Pero si uno solo lo concentra y él es el que determina cómo actuar esos poderes del Estado, ahí se llama dictadura. Se llama absolutismo y eso es lo que rompe el sistema democrático. 30 segundos, se nos fue el tiempo. Considerando artículo 287 de la Constitución de la República, crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad desde 1982. O sea, existía desde 1982. Si Messelaya lo hubiera querido usar, lo hubiera usado, pero no lo usó. No sé por qué. ¿Qué será peor, usarlo o no usarlo? Esta es la interrogante que yo dejo a la población. Por lo demás, para mí ha sido un placer, es muy grato estar aquí el día de hoy y sin duda alguna, pues este tipo de programas, una hora es muy poco lo que podemos decir, pero sin embargo agradecer la invitación y agradecerle a toda la población que nos está viendo. Carlitos, Russell, feliz año nuevo, feliz Navidad, Dios los bendiga a ustedes, familia, y igualmente a todas las personas que nos escuchan y nos miran a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, que tengan un buen año y que la pasen bien y tengan cuidado, ¿verdad? No anden en la calle, que las calles son peligrosas en la noche. Don Russell, tomé. Bueno, 30 segundos. Muchas gracias. Igual desearles a los que están aquí en estudios un desarrollo de un buen año del 2020. También que el creador genere el pensamiento para lograr esa unidad de la oposición. Yo sí estoy seguro que la patria se puede rescatar y que hay un Honduras mejor. Lo podemos lograr. Gracias, Carlos Paz, por la invitación. Agradecemos al gerente propietario de Radio Globo, al igual que la gerencia de lo que es diario El Pulso.hn y a la coordinación del Observatorio del Poder por permitirnos conducir Cuarto Poder. Hoy se me escapó el compañero Ramón Ochoa y al equipo de acá de Radio Globo que la asistencia para poder llegar hasta ustedes. Tengamos la esperanza y apliquemos los valores y principios patrióticos de nuestros mártires y nuestros próceres para poder salir adelante. Que pasen un feliz año nuevo. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.